estructura terciaria y cuaternaria del ADN, y estructuras de orden superior. Actualmente la estructura más fácilmente visible, que contiene al DNA es el cromosoma. Este no contiene únicamente DNA, sino también proteínas que permiten el empaquetamiento de este en un pequeño núcleo de entre 5 a 25 micrómetros de diámetro. Este hecho se entiende a partir de las formas más sencillas del DNA, es decir, la estructura primaria o secuencial, y la estructura secundaria, es decir, dos cadenas de estructura primaria antiparalelas dispuestas en forma helicoidal levógira, y apareadas por puentes de hidrógeno entre dos bases nitrogenadas, aumentando en nivel de complejidad. La siguiente estructura es la estructura terciaria. La estructura terciaria se forma al interaccionar una estructura secundaria de DNA con proteínas, para formar una nueva estructura conocida como collar de perlas. La estructura que se forma, se puede imaginar como un hilo que da vuelta a un carrete, la cual tiene mayor compactación y capacidad de almacenaje que un hilo suelto. Cuando el ADN se une a proteínas básicas o histonas, este rodea a las proteínas. En el caso de la histona, le da 1.8 vueltas. La unión con histonas genera la estructura denominada nucleosoma. Cada nucleosoma se denomina core, seguida por un lazo de unión o linker. El nucleosoma está compuesto por un octámero de histonas, denominadas H2A, H2B, H3 y H4. Cada tipo de histona se presenta en número par. Esta estructura está rodeada por un tramo de ADN que da una vuelta, y 8 decimos de vuelta en torno al octámero. El linker está formado por un tramo de ADN que une un nucleosoma con otro, y una histona H1. El conjunto de la estructura se denomina fibra de cromatina de 10 nanómetros. Tiene un aspecto repetitivo en forma de collar de perlas, donde las perlas serían los nucleosomas, unidos por los linker. El ADN debe encontrarse más compacto en el núcleo de los espermatozoides. En este caso, el ADN se une a proteínas de carácter más básico, denominadas protaminas. El ADN se enrolla sobre estas proteínas, formando una estructura muy compacta, denominada estructura cristalina del ADN. Estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se forma cuando la estructura terciaria collar de perlas interactúa con proteínas, más específicamente las histonas H1, para formar hexámeros de nucleosomas de forma consecutiva, lo que genera la estructura conocida como solenoide. El solenoide está arreglado como si fueran 6 carretes de hilo, arreglados de manera circular, y unidos por un clip. En este caso, los clips serían las histonas H1. Esta estructura es denominada cromatina, y es visible en el núcleo. Tiene un grosor de 30 nanómetros. La fibra de 10 nanómetros compuesta por los core y los linkers consecutivos se empaquetan formando una fibra de cromatina de 30 nanómetros. El enrollamiento que sufre el conjunto de nucleosomas recibe el nombre de solenoide. Los solenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más, formando las estructuras de orden superior hasta formar los cromosomas. Estructuras de orden superior. Las estructuras de orden superior son aquellas estructuras que se forman a partir del solenoide hasta llegar a formar el cromosoma. El diámetro de las fibras de solenoides. Enrollamiento helicoidal de las fibras de nucleosomas observadas en núcleos en interfase es de 30 nm. Sin embargo, el diámetro observado al microscopio para las fibras cromosómicas durante la división celular es de 700 nm. Los cromosomas metafásicos presentan una médula central proteica densamente tenida que ha sido denominada scaffold o armazón. Este es resistente a la acción de las arnasas, y también a soluciones de cloruro de sodio 2 molar. Sin embargo, desaparece por tratamientos con urea 4 molar, y sulfato sódico, o por tratamiento con enzimas proteolíticas, lo que confirma su carácter proteico. La observación al microscopio electrónico pone de manifiesto que a este armazón proteico se unen las osofibras que pueden hacerse desaparecer mediante tratamiento con arnasa, es decir ADN. Más específicamente las estructuras terciarias del ADN.
Por tanto, estos lazos o dominios que arrancan del armazón proteico son lazos de ADN. Los dominios de ADN parecen estar unidos al armazón proteico por unas regiones específicas denominadas abreviadamente SARS, regiones de asociación específicas, que se detectan cuando los cromosomas metafásicos desprovistos de histonas se tratan con endonucleasas de restricción. Estas regiones de unión específicas de los dominios al armazón proteico son las regiones SARS. Un grupo de proteínas cromosómicas no histónicas presentan alta movilidad electroforética y se denominan abreviadamente HMG, grupo de alta movilidad. Se han detectado más de 20 proteínas HMG. Las proteínas HMG1 y HMG2 se encuentran solo en el núcleo, están implicadas en la replicación, se unen preferentemente a ADN de hélice sencilla, desenrollan el ADN dúplex, y se estima que existe una molécula de HMG1 o con acento HMG2 por cada 15 núcleos o más. Las proteínas HMG14 y HMG17 se encuentran en el núcleo y en el citoplasma. Están relacionadas con la regulación de la transcripción, y se estima que existe una molécula de HMG14 o con acento HMG17 por cada 10 núcleos o más. Todas estas proteínas están encargadas de generar la estructura del cromosoma. Muchos estudios citogenéticos muestran que los cromosomas están claramente enrollados cuando se observan al microscopio. El cómo y por qué de que los cromosomas tomen esa forma final aún no se descubre, sin embargo, se tienen en cuenta gran cantidad de proteínas encargadas de generar las estructuras de orden superior. Este tipo de cuestiones se juntan al de cómo es regulado el ADN y cómo es que los cromosomas toman regiones específicas dentro del núcleo, lo que indica que aún queda mucho camino por recorrer en la dilucidación completa respecto al tema del ADN.